Creo que era el Pro- ejercicio del compañero de anoche, si no mal recuerdo. Me parece que era el ejercicio del compañero de anoche. Marce, están Sí. pidiendo si podés mostrar el ejercicio anterior Ah, bueno. Sí, porque no vi que me preguntaron eso. Bueno, sí. y que si podías explicar el último paso. Ah, bueno. Ah, bien. No, qué mala, qué maldad. Bien. Este paso, ¿se dieron cuenta lo que hice acá? Alguno quedó perdido en esto, ¿no? Miren, vean esto, vean esto. Ustedes van a llegar hasta esta solución. Tienen menos 4x sobre el 3, recuerden que es el 3 que trae, ¿sí? De la formulita, ¿sí? Que tenía raíz cúbica, ¿no? Entonces un tercio. X cuadrado menos 1 elevado al cuadrado es el que traemos de la fracción que teníamos en el numerado, por la raíz. Lo único que hice fue este término, introducirlo adentro de la raíz, introducir factores al radicando. Eso fue lo que hice. Si ustedes se fijan o si ustedes se acuerdan en el cursillo, cuando nosotros hacíamos introducir factores al radicando, fíjense que acá tengo índice 2, ¿sí? Exponente 2, índice 3. Entonces, ¿cómo entraba esto al radicando? ¿Sí? Por eso tengo 6. ¿Sí? Esto era cuando nosotros veíamos que multiplicábamos los índices y así entraba. ¿Sí? Después, otro tema que ustedes veían en el cursillo era cómo hago para extraer factores de radicando. Era 6 dividido 3, ¿sí? Que me daba 2, entonces me dice, bueno, salen 2 términos afuera de la raíz, ¿cuánto quedaba adentro? 0, bueno, no queda nada. ¿Sí? Eso es de los temas de extraer factores de radicando y de introducir factores a radicando. Eso fue lo que hicimos ahí, ese procedimiento. Después el otro fue sacar factor común, nada más, ¿sí? O común denominador. Y eso fue todo lo que se... fíjense en que acá, miren, más que factor común, miren lo que puedo hacer. Como acá está multiplicando, ¿sí? Está multiplicando. Hay una propiedad, que es la propiedad de la potencia. Si ustedes se acuerdan, en la clase pasada, no, la anterior sí la trabajamos, en donde ustedes al exponente lo pueden hacer distributivo. Pueden poner x cuadrado más 1 elevado al cuadrado dividido x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Vamos por propiedad. Entonces, yo voy a tener x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, y acá tengo x cuadrado menos 1 elevado a la 6, simplifico y de ahí me queda el x cuadrado menos 1 a la 4. Ese era el problema. Eso es por propiedad. Profe, Sí, le hago una consulta. El último, sí. último paso que hace en este ejercicio, no logro entenderlo. Que te queda x a la cuarta menos 1 al cuadrado. Ah, bien. ¿Cómo hizo acá? A ver, claro. ¿Qué sería ese? X a la cuarta. A ver qué hizo. Déjame ver. Ese, el cuadrado del primero. Bien. Claro, acá es como que no lo sacó de la raíz. Sí. Eso es lo que estoy viendo. Estoy viendo eso que no lo sacó de la raíz. Lo acabo recién de ver con vos. Déjame que pega. Aquí, cuadrado. Bueno, ya me voy a fijar ahí bien si es que le ha faltado simplificar algo. ¿Sí? Sí, tenés razón. Porque yo dije, no. Bueno, ya me voy a fijar bien si es que me ha faltado simplificar. ¿Por qué? Porque hasta acá llegábamos lo más bien. Y después, acá tengo x al cuadrado menos 1. Claro, me queda x cuadrado menos 1. Bien, x cuadrado menos 1. ¿Está bien? ¿X cuadrado?
Bien, ya lo voy a chequear. Déjame que lo chequee. Tengo una idea de que ha hecho como si hubiese hecho una diferencia de cuadrado. ¿Sí? Ya me voy a fijar bien por las dudas. Sí, hace diferencia de cuadrado. Por eso es que coloca el x a la cuarta. En este caso hace diferencia de cuadrado. Sí, acá hace una diferencia de cuadrado. Ya después con el x cuadrado menos 1, ¿no? Sí, por eso es que le pone x a la cuarta. Ya déjame que lo vea bien, que chequee bien los signos. Eso es lo que me genera un poco de duda. Quiero chequearte bien los signos por las dudas de que no haya escrito yo ahí mal. ¿Sí? Sí, sí. ¿Para qué lo voy a anotar? ¿Ha hecho diferencia de cuadrado? Tengo hecho diferencia de cuadrado, pero quiero chequear bien los signos. Ujú. 1 sobre x cuadrado. Ahí está. Ya lo anoté. Así después lo corroboro. ¿Sí? Cualquier cosa les aviso si es que acá hay que cambiar algún signo. ¿Saben? Sí, sí, ha hecho diferencia de cuadrados. Nada más que quiero ver que esté bien los signos y todo, y quede bien. Bien. Bueno, después le estoy avisando ahí por las dudas. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Se me perdieron todos? Escuchen una cosa. En caso de que, por ejemplo, ustedes llegan a este resultado, ¿sí? Supongamos llegan a este resultado, no llegan al final a este último porque no hacen diferencia de cuadrado. ¿Vamos? La diferencia de cuadrado la tienen que hacer acá, ¿no? Cuando tengo x cuadrado menos 1. En caso de que ustedes llegaron al paso anterior, ¿sí? Está perfecto. ¿Sí? No es que les voy a colocar como que está mal el resultado. No. Bien. Este era el ejercicio. A ver. Bien. Este era el ejercicio que me preguntó el compañero ayer, que tenía dudas de cómo desarrollar. ¿Sí? Yo ahí se los dejo y todo como para que lo tengan, para que lo mastiquen. ¿Sí? Claro, yo creo que la duda de él es la que me acaba de preguntar hace un ratito, que era cuando ustedes derivan, por ejemplo, bueno, la K es un medio la raíz del cociente, está perfecto. Ahora, U sobre B, cuando derivo U, que ustedes acá tienen la derivada de 1 menos el seno, que es el menos coseno. ¿Sí? Entonces, a lo mejor ahí generó esa traba de que ustedes recuerden, la derivada de seno es el coseno, pero cuando yo tengo menos seno es menos coseno. ¿Sí? Entonces, bueno, este le dejo como para que lo vean. ¿Lograron ustedes ver el PowerPoint que yo se los había mandado? ¿Lograron ver? Hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Alguno tiene dudas del ejercicio? Bueno, este se lo dejo como para que lo vean. Yo después me voy a poner a chequear cuando termino con ustedes, chequeo los signos por las dudas, a ver si está bien o no. Bien, fíjense en la derivada del producto. La derivada del producto creo que tampoco hay ningún problema. El único problema es que me tengo que acordar de la fórmula, nada más. ¿Sí? Y en el parcial a veces ustedes en vez de poner un más ponen un menos. ¿Sí? La derivada del producto es simplemente recordar las fórmulas y nada más. La fórmula del U sobre B, ¿sí? Que era el que hicimos hace un rato, estuvimos viendo. Yo creo que acá, en este menos que menos, hay menos problemas. Fíjense en que tengo la función, que tengo tres lo que lo estoy tomando es como si fuese una constante, el 3/5, ¿sí? Acomodo primero los datos para ser fácil para derivar. Entonces digo, bueno, tengo 3/5 por x cuadrado más 2 elevado al cubo. Entonces, ¿qué derivo después? Derivo simplemente la potencia. Fíjense en que sería u, ¿no? Entonces, miren cómo hacemos. Derivo la potencia, que me queda que bajo, ¿qué cosa? Es bajo el 3 y disminuye 1. ¿Vamos? Y después derivo el u, que tengo x cuadrado más 1, por eso es que me da 2x.
¿sí? Es U al cubo. Es 3/5 por U al cubo. Bien, creo que tampoco debería existir problema, ¿sí? ¿Alguna duda con estos ejercicios? ¿Alguna duda con estos ejercicios? Bien, bien, bien. Sí, creo que no debería existir ningún tipo de duda. ¿A qué le tienen miedo? Repasen esto, por favor. Cuando ustedes tienen A a la U, ¿sí? Cuando ustedes tienen A a la U, la derivada, me tengo que acordar de la fórmula de derivada, ¿eh? Es A a la U por el logaritmo de A por U derivada, ¿sí? Me tengo que acordar. El E a la U, es muy común tomar un parcial o un final que diga E a la U. E a la U es E a la U por U derivada, ¿sí? Bien. Fíjense en acá como tengo A a la U. Entonces A a la U por el logaritmo en base a, que es 10, por ¿qué cosa? U derivada. ¿Cuál es U derivada? Tengo U que era raíz de X, ¿no? Entonces la derivada es 1/2 raíz de X. ¿Por qué? Porque la derivada de X vale 1. ¿Sí? Bien. No creo que exista en estos tipos de ejercicios ningún problema. Este es un ejercicio que, bueno, que me gusta un montón, que a veces se equivocan y cometen errores. ¿Por qué? Porque se olvidan de que al ser un cociente, recuerden que es U sobre B. Entonces, al ser un cociente ahí, tengo que ponerle el menos. ¿Estamos? Al ser un cociente le ponemos el menos y bueno, y ahí es donde a veces tengo ese problemita de que hacemos mal el ejercicio. Este tampoco creo que es un producto. Ese tampoco, que es A a la U. Estoy viendo en cuáles podría llegar a tener. Acá, si ustedes vieron el PDF, les coloqué las propiedades como para que las repasen, ¿eh? Cuando tengo la derivada de un producto como A, cuando tengo la derivada, el logaritmo de un cociente, el logaritmo de un producto, el logaritmo de una potencia, ¿sí? Esto es súper común tomarlo en la prueba, ¿eh? Bien, veamos. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo. Fíjense, cuando a mí me dan, por ejemplo, este tipo de ejercicio que me dice la función que es el logaritmo de 1 menos x sobre 1 más x, lo que me conviene es aplicar propiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Aplico propiedad del logaritmo de 1 menos x menos el logaritmo de 1 más x, ¿sí? Aplico la propiedad y sale rápido. ¿Por qué? Porque digo logaritmo de u. El logaritmo de u, ¿cuál es la derivada? Es 1 sobre u por u derivada. ¿Sí? 1 sobre u. ¿U cuánto vale? 1 menos x. Por u derivada. ¿Cuánto es u derivada? Era menos x, ¿no? Entonces, por eso ponemos menos 1. ¿Sí? Menos 1 sobre u, que es 1 más x, por u derivada. ¿Cuánto vale u derivada? Vale 1. ¿Estamos? Entonces, después, bueno, recuerden siempre de lo que hice después, sacar factor común. Sacamos factor común, simplificamos y por eso me queda el menos 2 sobre 1 menos x cuadrado. No creo que exista problema de esto. Lo único que se los dije para que repasen el tema de propiedad. Eso es lo que quiero que vean, propiedad. Y bueno, no, estos estaban todos explicaditos. Estos eran re simples. Bien, ¿no? Inclusive este también le puse recordar, coseno de U, cómo derivo el seno de U, todo. Por eso es que paso de largo, porque esto se los coloqué todo como para que tengan todo bien explicadito. ¿Sí? No van a tener problemas con esto, o al menos no deberían tener problemas. U sobre B y la fórmula, no deberían. A ver, quiero ver si hay alguno más.
No, no va a tener problema. Bien. Cualquier cosa, si llegan a tener problemas, ¿sí? Con algún ejercicio de esto, por favor me avisan, ¿sí? ¿Alguna duda de estos ejercicios? Para poder ver ahora lo que es derivada logarítmica, ¿sí? ¿Alguna duda con estos tipos de ejercicios? ¿Los han podido ver o no lo vieron? ¿Lo vieron o no? No, no me puedo decir eso. Bueno, bueno, se ponen y lo ven. Sí, sí. Bueno, bueno, se ponen y lo ven. ¿Sí? ¿De qué? ¿Qué rinden el 4? Ah, siempre me pasa lo mismo con química. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, lo mismo, se ponen y lo ven, ¿sí? Ahí al final, ¿en dónde? ¿Sí? Ustedes se ponen y lo ven, ¿sí? Ven todos los ejercicios, ¿sí? Quiero que lo vean a todo, porque si no, no van a poder sacar dudas. Salvo, obviamente, con ese que yo después les chequeo bien, quiero ver bien el tema del signo y si tengo que simplificar o no, quiero ver si lo escribí, si lo copié bien. ¿Vamos? Eh, sí, 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 obvio que sí, porque también me preocupa igual que ustedes. Estoy preocupada con el tema del parcial. Bueno, ahora pasemos vamos a ver la logarítmica. Esto los dejo para que lo vean, ¿no? Ahí total yo de todas formas ya le pasé el logarítmico. Simplemente ahora me quedo pensando a ver si se los copie bien o no. ¿Sí? Bueno, vamos a ver derivación logarítmica. ¿Sí? En la derivación logarítmica, que algunos a lo mejor ya, bueno, y lo han visto con el profe teórico. Sí, sí, lo vieron con el ingeniero Mancilla, él me comentó. Consiste en una serie de pasos, ¿sí? Sabiendo derivar consiste en una serie de pasos nada más, ¿sí? Es muy simple. Fíjense en cuántos pasos. En 5 pasos. En 5 pasos ustedes hacen el ejercicio. A mí me dan un ejercicio cualquiera, por ejemplo, y que es igual a la tangente de menos 3x elevado al coseno de menos 3x. Por ejemplo, primer paso. Lo primero que tengo que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, me dice, lo primero que hacemos es, se aplica logaritmo en ambos miembros. Se aplica logaritmo en ambos miembros. ¿Sí? Aplico logaritmo en y, logaritmo. Mire lo que hago, aplico logaritmo en ambos miembros. Los pasos son siempre los mismos. Por eso por ahí es medio aburrido también. ¿Sí? Aplico logaritmo en ambos miembros. Después, ¿qué hacemos? Bajamos el exponente. ¿Sí? Por propiedad del logaritmo, ¿no? Bajo el exponente. Después, ¿qué hacemos? Derivamos, ¿sí? La derivada de y, o sea, el logaritmo de y, ¿sí? Lo derivo. Es como decir logaritmo de x, o en este caso logaritmo de y, que es y' sobre y. Siempre igual, siempre se coloca lo mismo. Y derivo del otro lado, ¿sí? Derivo la derivada del coseno de u, que va a ser el coseno, que es el menos seno de u. Fíjense que acá tengo un producto, coseno de u por el logaritmo de k. ¿Sí? Entonces la derivada del coseno, ponemos menos seno de u, ¿por qué cosa? Por u derivada, por menos 3. ¿Sí? Ahora por el b sin derivar. Esto es u,
derivo u por b sin derivar, más, ¿qué cosa? U, como estaba, por la derivada de b. ¿Sí? La derivada de b es el logaritmo de u, que es 1 sobre u por u derivada. ¿Sí? Entonces, ustedes derivan el logaritmo, bueno, van a poner obviamente que es 1 sobre la tangente de menos 3x, perfecto, por u derivada. La derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado. Una de las tantas fórmulas. ¿Sí? 1 sobre coseno al cuadrado de u. ¿Sí? Esa es la derivada de la tangente, ¿eh? 1 sobre coseno cuadrado de u. Y después tengo que derivar el u que tengo metidito acá dentro de la tangente. ¿Sí? Que por eso me da el menos 3. ¿En qué me puede resultar complicado esto? Y en la cantidad de derivaciones en cadena, porque si ustedes se fijan, yo estoy derivando en cadena, ¿eh? Miren, sin haber llegado a la derivación en cadena de la parte práctica, yo derivo en cadena, ¿por qué? Porque estoy derivando u, que era bárbaro, que era coseno de u. Coseno de u, recuerden, es menos seno de u por u derivada, por lo que tengo adentro. Por el b sin derivar, más el primero como está por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo, recuerden cómo era u' sobre u. Entonces ponemos u, ¿sí? Por el u'. El u' es este, ¿no? Es la derivada de la tangente, 1 sobre coseno cuadrado. Es la fórmula que me gusta usar. Por u menos 3x. Ahora, ese menos 3x es una u, ¿sí? Que es el coseno. Entonces tengo que derivar lo que tengo, menos 3x, y por eso me da menos 3. ¿Sí? Hasta ahí, yo lo que hice fue derivar en ambos miembros. Entonces, primer paso, aplico logaritmo en ambos miembros. Segundo paso, aplico propiedad de logaritmo. Tercer paso, derivo en ambos miembros. ¿Sí? Derivo en ambos miembros. ¿Sí? Y vemos cómo acomodamos los datos. Esas son las operaciones algebraicas, cómo acomodo todos los datos. ¿Sí? El último de los pasos, obviamente porque este es un poco más largo, los otros son un poquito más cortitos, no, ¿sí? Generalmente son 4 pasos. El último de los pasos con el cual termino, acomodo los datos. ¿Sí? ¿Lo quiero dejar así? Bueno, déjalo así. ¿Sí? Y después, el último de los pasos, el i derivada, ¿sí? Fíjense, despejo el i derivada. Fíjense que tengo i' sobre i, ¿sí? La derivada primera sobre i. Entonces, este i, para terminar, pasa al otro miembro, está dividiendo, pasa multiplicando. En eso consiste la derivación logarítmica. Derivo ambos miembros y por último saco, despejo, ¿qué cosa? Despejo la derivada, ¿sí? Primera de i, en donde i pasa al otro miembro. ¿Sí? Si yo voy y me fijo en qué decía que era i decía que era igual a la tangente de menos 3x elevado al coseno de menos 3x. Ponemos tal cual. Lo que puse entre paréntesis, por la tangente de menos 3x por el coseno de menos 3x. Y ahí queda el ejercicio. ¿Estamos? A lo mejor bueno, un poco rebuscado, un poco largo. Vamos a ver si hacemos uno más corto, a ver si se logra entender mejor. Y ya respondo a las preguntas. Miren este, ¿sí? Veamos, tengo i que es igual a u sobre b. Aplico logaritmo en ambos miembros, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos después? Bueno, aplico propiedad de logaritmo por propiedad. Entonces me queda, ¿sí? Bajo la potencia, me queda 2, ¿sí? El logaritmo de x más 2 menos, porque tengo un cociente, de 3, el logaritmo de x más 1 menos 4, el logaritmo. Lo único que hice acá fue acomodar por propiedades de logaritmo, que yo ya se las di, acomodo los datos y bajo las potencias. Nada más. Acomodé los datos y nada más que eso. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden propiedad de logaritmo, aplique propiedad, nada más. Entonces, ¿qué hacemos después? Y aplico derivada en ambos miembros. ¿Sí? Como apliqué logaritmo, aplico la derivada en ambos miembros. Derivo logaritmo de i, que es i' sobre i. Derivo, ¿qué cosa? El 2 logaritmo de u. Entonces me queda 2 como constante por 1 sobre u por u derivada.
1 sobre u, que es x más 2, ¿sí? Por u derivada. ¿Cuánto es la u derivada? Vale 1. Entonces por eso ponemos 1. Menos 3, que es la constante, que la dejamos que acompaña, por el logaritmo de u, que es x más 1 por la derivada de u, que habíamos dicho que era 1. Menos 4 por, fíjense en u, que me da x más 3 por u derivada, que vale 1. ¿Sí? Eso fue todo lo que fui haciendo. Una vez que hacemos esto, acomodo los datos. Profe, los quiero dejar de esta manera, déjalos de esa manera. Lo único que tenés que hacer es esta i que tengo en el denominador, que está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Entonces pasa a multiplicar, entonces todo lo que yo tenga como i derivada es por, ¿qué cosa? Por i. Fíjense en cómo tengo i. X más 2 elevado al cuadrado, x más 1 al cubo por x más 3 a la cuarta. Claro, a ver, exacto. Ah, bien. Sí, porque estaba viendo, no alcancé a leer todo lo que me venían preguntando. Lo que va en paréntesis, claro, no, exacto. Sí, derivó lo que va en paréntesis porque está muy bien. ¿Quién puso? Adrián. Muy bien, Adrián, es logaritmo de u, entonces u' sobre u. Y como u, yo tengo que u vale x más 2, la derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0. Por eso es que se coloca 1 arriba, 1 que es el u'. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Bien. ¿Complicado hasta acá o se va entendiendo? ¿Vieron cuáles son los pasos? Entonces, aplico logaritmo en ambos miembros. ¿Sí? Después, por propiedad de logaritmo, acomodo bien los datos, ¿sí? Por propiedad. Después, ¿qué digo? Aplico la derivada en ambos miembros. Aplico la derivada. ¿La quiero dejar de esta manera? Bueno, déjala de esa manera. ¿La quiero acomodar? Bueno, acomódalo. Acomódalo, fíjate que esté bien, ¿no? Entonces, ¿qué me queda hacer? Y me queda despejar la derivada. Entonces, como yo tengo i', que es la derivada sobre i, este i que estaba en el denominador pasa al otro miembro, ¿sí? Multiplicando. Está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Qué voy a multiplicar i? ¿Qué era i? I era mi función. Entonces, copio la función tal cual. Y ahí termina el ejercicio. ¿En cuál? A ver. eh, bien, bien. Claro, exacto. Recuerden propiedad. Sí, es un cociente. Estoy en un cociente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Por eso les coloco las propiedades. Necesito que repasen las propiedades del logaritmo, ¿eh? Es un cociente, por eso se pone resta. Sí. Repasen propiedad del logaritmo. Necesito que repasen eso. De todas formas, yo ya se las había colocado, así que bueno, es como para que lo vean. ¿Sí? Y nada más. Y ahí termina el ejercicio. Es un ejercicio, estos ejercicios de derivación logarítmica son muy fáciles. Es como la regla del hospital. Yo en la regla del hospital, en el parcial, siempre le tomo un ejercicio del hospital. Ustedes están felices. ¿Por qué? Porque ustedes lo que hacen cuando aplico derivación logarítmica, medio raro que tomen el parcial, pero regla del hospital, sí, y ustedes lo que tienen que hacer es derivar numerador y denominador al mismo tiempo. Es muy simple. Miren este, a ver. Vamos a ver cómo hacemos esto. Por ejemplo, supongamos, tengo i, este se tomó en un final. ¿Sí? Este se tomó en un final. Fíjense, para tomar este ejercicio en un final, me parece bastante ilógico. Miren esto, por ejemplo, i que es igual a x a la x. Entonces, ¿sí? Aplico logaritmo en ambos miembros, ¿sí? Aplico logaritmo en ambos miembros y fíjense en cómo me queda.
por propiedad del logaritmo, al exponente lo bajo, ¿sí? Por propiedad. Entonces, derivo ambos miembros y digo la derivada de y es y' sobre i. La derivada, en este caso de x, por el logaritmo de x, es la derivada de u por b. La derivada de u, x vale 1, por b sin derivar, más el primero como está, por la derivada del segundo, ¿sí? Se simplifican acá, ¿sí? Me olvidé de poner acá que se simplifican. Se simplifican, entonces me queda logaritmo de x, ¿sí? Saca, si lo que ustedes, fíjense en cómo tengo, me quedaría logaritmo de x más 1, porque se simplifica, ¿eh? Y está ahí, pasa al otro miembro multiplicando. Entonces, me queda logaritmo de x más 1 por i. El i vale x elevado a la x. A ver, a ver, a ver. Sí, ahí me faltó poner la simplificación. Ah, bien. ¿Por qué? Porque en este caso te da la casualidad de que la función que te están dando es muy común que te den una función en donde dice la función es y, que es igual a x elevado a la x. O que tenés una función y elevado a la x elevado a la x. O y elevado a la x elevado a la raíz de x. O y elevado a la x elevado a la 2x. ¿Sí? Que es una función de función. ¿Sí? Es muy común. Entonces, en este caso, si vos estás aplicando derivación logarítmica, tenés que aplicar el logaritmo en ambos miembros. Pero vos fíjate que es muy simple. Aplicar derivación logarítmica en ambos miembros y después pasas el i, que vos decís, bueno, i, ¿cuánto era? X a la x. Pasa el i multiplicando, entonces vos decís, i vale x a la x. ¿Duda de cómo se desarrolla el ejercicio? ¿Cómo se desarrollan? Siempre son los mismos pasos, siempre, siempre. Por eso es que no es muy común tomar en el parcial derivación logarítmica porque es muy simple. Siempre es igual, siempre. ¿Sí? Vos fíjate que, por ejemplo, acá cuando vos tenés x elevado a la x elevado a la x, vos decís, bueno, ¿qué es lo primero que hago? Aplico logaritmo en ambos miembros. Bajo el exponente x a la x por el logaritmo de x. Entonces, ¿sí? Vos derivas, haces u por b, ¿sí? Haces u por b. Entonces, ¿sí? Fíjate vos cómo hacemos el u por b. Aplicas la derivada de u por la derivada de b. Y al último de todo, esto te lo dejo para que vos juegues con el u por b. Cuando vos, al final de todo, fíjate, al último de todo, pones el resultado que obtuviste. ¿Sí? Acá sacamos factor común, x a la x, por eso te queda logaritmo de x más 1 por el logaritmo de x, ¿sí? Más, fíjate, 1 sobre x, saqué factor común x a la x por el i, ¿sí? Que el i era x elevado a la x elevado a la x. Siempre pones por i, pero en el lugar de poner i, ¿sí? Acordate que este i que estaba en el denominador pasa multiplicando para el otro miembro, se pone, ¿sí? Su equivalencia, ¿sí? I era igual a qué cosa, i era igual a x a la x a la x, bueno, entonces pongo x a la x a la x. En este caso, i era igual a x a la x, bueno, entonces pongo i, en este caso en vez de i pongo x a la x. Los pasos son siempre exactamente lo mismo. ¿Sí? Muy difícil. ¿Es muy complicado? Ah, bien. ¿Cómo pasa el i' sobre i? Es la derivada del logaritmo de i. ¿Sí? Que es 1 sobre i por i derivada. Es de la fórmula. Por eso sale de eso. ¿Sí? Logaritmo de i, la derivada es i' sobre i. Cuando vos aplicás la fórmula. ¿Sí? Vos andate a la fórmula de derivada del logaritmo. ¿Sí? Por eso es que colocamos la formulita así, i' sobre i. Sale simplemente de la fórmula, nada más. Lo que es más complicado
¿Qué es lo más complicado? Y lo más complicado que podemos llegar a tener, ¿saben qué es? Es cuando tenemos, estos son ejercicios que yo les dejo como para que ustedes tengan para jugar, es cuando ustedes tienen derivaciones en cadena. Eso es lo más complicado. Esto no, porque esto es siempre igual. Siempre igual. Fíjense en que yo acá hasta le puse las fórmulas y todo. Le coloqué las fórmulas y todo. ¿Sí? Y acá al lado cómo se resuelve y todo. ¿Sí? Coloqué todo. Por ejemplo, que x es igual al seno de x, es lo mismo de decir y que es igual a x elevado al seno. Se pueden tener, ustedes ver un ejercicio que diga f de x, o pueden tener un ejercicio que diga y que es igual a x elevado al seno de x. ¿Sí? Es indistinto. Lo pueden tener explicado de esta manera o lo pueden tener explicado de esta otra manera. ¿Sí? Sí, sí, obviamente que sí. La derivación en cadena es muchísimo. Claro, la derivación en cadena que vos, sí, es mejor porque de esa manera no te perdés tanto. Es verdad, Franco. Sí, sí, es mucho más ordenado y no te perdés tanto. ¿Sí? Nada más que nosotros cuando trabajamos con derivación logarítmica, sí o sí la tenemos que hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque la derivación logarítmica sigue esos pasos, que son los primeros pasos que yo les coloqué, que les dije. Primer paso, digo, aplico logaritmo en ambos miembros. Segundo paso, acomodamos, fíjense, aplico logaritmo en ambos miembros. Segundo paso, ¿qué hice? Bajo el exponente por propiedad del logaritmo. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, una vez que tengo esto por propiedad del logaritmo, el otro paso que consiste en, fíjense en que este sería el resultado final. El otro paso es aplico la derivada en ambos miembros. Derivada y' sobre i, que viene del logaritmo de i. Siempre es igual. Y después derivo la derivada de u por b. La derivada del coseno es el menos seno. Menos seno de x. Por b sin derivar. Más, primero, ¿cómo está? Por la derivada del logaritmo. Fíjense que ustedes tienen el logaritmo de u, que es u' sobre u sobre u derivada. ¿Sí? Es u sobre u derivada. Es logaritmo de u. Entonces, me resulta más fácil, profe, poner 1 sobre u por u derivada. Bueno, ponelo 1 sobre u por u derivada. Que de todas formas, vos poner el 1 y poner el u derivada al lado, lo multiplicas y te da el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes hicieron eso, lo último que queda es despejar esta i que tengo, lo pasamos al otro miembro, multiplicando y ya está el ejercicio. A ver, el signo, ¿por qué en el logaritmo? Esto es logaritmo de i, creo que es esto lo que me está preguntando Lucas, logaritmo de i, que lo que estoy haciendo es 1 sobre i o 1 sobre u por u derivada, ¿sí? Entonces, como yo tengo que derivar i por fórmula, sí o sí me tiene que quedar i' sobre i, ¿sí? Esto me queda por fórmula.